Shalom, bendito, poderoso es el nombre del Adón Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Una vez más, tenemos el honor, el gusto, la bendición más grande de poder participar nuevamente en preciosas meditaciones que traemos para poder llevar un proceso de demostración de los hechos basados en los fundamentos eclesiásticos de los diccionarios bíblicos, en la cual hemos sacado algunas conclusiones con el único propósito de alimentar el alma y de dar a conocer los fundamentos establecidos en lo que se refiere al sistema eclesiástico humano. Vamos a tratar de explicar, más que todo leer, porque todo esto está sacado y tiene fundamentos en los institutos, los diccionarios, donde están los libros que tienen la historia, y que todo esto que yo les voy a mostrar, a enseñar, está basado bajo las escrituras que dan testimonio en las partes donde están estos libros. Por eso vamos a ver, y el título es Hechos, dice, Hechos claves del desarrollo doctrinal de la Iglesia católica, griega, romana, helenista. Para esto vamos a hacer una tefilá en el nombre precioso del Adón Yeshua, que dice: Shema Israel, Yahweh nuestro Elohá, Yahweh Echad. Bendito eres, Yahweh, por el pacto renovado en el nombre precioso del Adón Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Bendito tu nombre, autorízanos, úsanos, porque el único propósito es llevar esta declaración a tu pueblo, a tus hijos que están con el deseo quizás o que ignoran estas situaciones en las cuales podemos ir explorando todo lo que ha estado oculto, que muchos se niegan a declararlo por temor. Pero en el nombre precioso del Adón Yeshua nos tomamos esta libertad para dar a conocer todo este misterio. Este es un misterio muy precioso. Si alguien si a alguien le interesa, puede leerlo, y si a alguien no le gusta, no lo lea, porque no es una obligación, es únicamente una presentación gratuita, sin el mínimo compromiso, ni mucho menos obligar a alguien que lo pueda apreciar. El título es Fechas claves del desarrollo doctrinal de la Iglesia católica, griega, romana, helenista. Dice así: universal, la cual está fortalecida por los dogmas impuestos por los papas romanos, imperio universal, la bestia. En el año 200 después del Adón Yeshua, el Mashiach, la doctrina de la Trinidad fue mencionada por primera vez por Tertuliano. Dice la historia del fundamento trinitario y controversias del fundamento impuesta por la sabiduría humana.
Cuánta controversia sobre la materia de la Trinidad estalló en el año 318 entre dos religiosos de la iglesia de Alejandría, el diácono Arius, de creencia unitaria metodista, y el opositor obispo Alejandro, de creencia trinitaria, polemista. Intervino entonces quien estaba en el poder del Estado, el emperador Constantino. Este se dio cuenta que la iglesia tenía mucho peso y una disputa entre dos fracciones debilitaría y demandaría su ruina en el reino. Cuando las negociaciones fallaron por el primer concilio ecuménico en la historia de la iglesia, 6 semanas después que los 300 obispos se reunieron en la ciudad de Nicea, en el año 323, la doctrina de la Trinidad fue oficialmente como fundamento establecido como canónica, es decir, aprobada por la ley del hombre. Por primera vez a partir de este año del 323, el Dios de los cristianos sería oficialmente, por primera vez, será trinitario, por lo cual tiene 3 esencias, naturalezas en la forma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las 3 divinas personas. Leemos esta escritura que está basada desde el momento que estas sesiones fueron organizadas y el emperador romano, que es Constantino, que es el primer papa, se preocupó por ver esa diferencia que tenían estos servidores aparentemente, y nos damos cuenta que él se decidió a apoyar al que tenía el poder más grande, que era el trinitario, y de esa manera fue como se instituyó como un fundamento establecido al cristianismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue el dogma primordial impuesto por la teología, por los polemistas y por la reunión de papas, de sacerdotes, que ellos firmaron para que esto fuera una realidad, pero bajo la supervisión, el poder y la autoridad de los que estaban en ese entonces comandando el Imperio Romano, en la cual es sabiduría de hombre. De eso se trata. No de venir a hablar de la gente, porque como les dije al principio, estas escrituras están totalmente en los diccionarios avanzados. Los mejores diccionarios dan a conocer estos elementos impuestos por la teología, y es el imperio que gobierna el mundo. Vamos a ver ahí también que eso fue en el año 332 después de la manifestación de la Doña Yahshua. Ahora vamos a ver el segundo paso, que es en el año 381. Fue también canonizado y fue impuesto y firmado la organización del culto a María. La organización del culto a María. En el año 500
Vamos a leer aquí, en el año 593, la introducción de la doctrina del purgatorio. En el año 608, el comienzo del papado. En el año 787, culto a los santos y sacrificio mismo. En el año pago por la misa. En el año, bendito el nombre poderoso del Eterno, 787 es culto a las imágenes y reliquias. En el año 1000, canonización de los santos. En el año 1100, sacrificio, mismo año, pago por la misa. En el año 123, celibato de sacerdocio declarado obligatorio. En el año 1160, los 7 sacramentos. En el año 1190, venta de las indulgencias. En el año 303, no hay salvación fuera de la Iglesia romana. En el año 439, purgatorio declarado artículo de fe. En el año 845, la Inmaculada Concepción de María. En el año 1870, infalibilidad del Papa Romano. En el año 950, la Asunción de María, la Iglesia Católica ha convertido a sus sacerdotes en mediadores entre los humanos, tanto hombres como mujeres. Hay que confesarles los pecados a ellos y recibir el perdón. Esto es algo que me llama la atención. Podemos ver cómo fue instituido, y aquí hace falta bastante, pero por el tiempo que nos es limitado, que tenemos esta riqueza de estos medios, de llevar estas riquezas del conocimiento a los seres humanos que les interesa, para despegarse, para poder apreciar el Shema Israel, porque esa es la importancia de poner los dogmas. Y pues un dogma es un poder, o es una sabiduría, o es una institución impuesta por las personas que no tienen el conocimiento de la verdad. Entonces nos damos cuenta aquí que por qué es el motivo que la Iglesia romana le ha dado el poder a sus sacerdotes para que las gentes puedan confesar sus pecados y quedar absueltos de los pecados. Y eso precisamente es lo que se trata este mensaje, de poder dar a conocer lo que el Eterno Yeshua me ha puesto en mi corazón, y lo hago con todo mi corazón. Dice: la Iglesia romana ha convertido a sus sacerdotes en mediadores entre los humanos, tanto hombres como mujeres, que hay que confesarles los pecados de ellos y recibir el perdón. Y esto me llama la atención. Quiero darles a conocer algo muy precioso. Aquí también tenemos un estudio muy precioso. ¿Qué significa la palabra Dios? Júpiter,
griego, Zeus Pater, Dios Padre o Padre de los dioses, supremo Dios de los griegos. Entonces, la importancia de este estudio es ver los fundamentos establecidos teológicos que la Iglesia Católica Romana ha establecido para poder darlo a conocer al mundo, y el mundo está totalmente abnegado en este conocimiento, en esta presentación, pero por la falta de conocimiento o por la ignorancia, la persona no puede despertar que este misterio, que está completamente errado porque no tiene sustento en las Escrituras, y esto viene a confundir al mundo porque el mundo viene a recibir una doctrina totalmente falsa, sin fundamentos, sin salvación y sin ninguna comunión con el Ser Supremo. Por eso, cuando a estos sacerdotes se les ha autorizado de parte del poder de la gran ramera para que ellos puedan intervenir entre Dios y la humanidad y tener el poder para perdonar pecado. Por eso le quiero leer esta escritura muy preciosa para que nos demos cuenta que dice Júpiter, dice griego Zeus Pater, que significa Dios Padre o Padre de los dioses, supremo Dios de los griegos. Cuando dice Júpiter y dice en griego, Zeus Pater, que significa Dios Padre o Padre de los dioses. Entonces los sacerdotes católicos, cuando la persona llega a confesar sus pecados y ellos absuelven el pecado, aparentemente no están mencionando al Todopoderoso, porque el Todopoderoso, el nombre es Yahweh, que significa el que ha de venir el Todopoderoso, el que dice lo que menciona es el poder, la misericordia el único que perdona pecados. Pero aquí nos damos cuenta el gran chantaje que ellos están haciendo, porque Dios dice griego Zeus Pater, Dios Padre o Padre de los dioses, supremo Dios de los griegos. Cuando dice Zeus Pater, quiere decir Padre de los dioses. Quiere decir que hay cantidades y millones de dioses, pero al Adón Yahweh, al Adón Yeshua no se le puede mencionar con ese título, porque ese título no es un nombre, es un título, y es una teología que está impuesta por la sabiduría humana. Entonces, Dios Padre o Padre de los dioses, cuando uno menciona a Yahweh como Dios, es un gran pecado, porque aquí está diciendo que Júpiter es el Padre de los dioses. Si Yahweh es Dios, entonces sería hijo de Zeus. Y esto es la gran contradicción y la falta de conocimiento y de respeto a la realidad verdadera del Todopoderoso. Entonces, cuando ellos hacen esa persona llega a confesarse los pecados y el sacerdote lo absuelve de sus pecados, es un gran chantaje. Ahí no hay absolutamente nada cierto. Dice, los romanos representados como un tipo viril. ¿Qué dice ahí? Júpiter, griego Zeus Pater, Dios Padre o Padre de los dioses, supremo Dios de los griegos. Y romanos, representado como un tipo viril, barbado, enérgico y majestuoso. Aquí podemos ver esta declaración. Cuando los israelitas estuvieron y Yahweh habló con ellos, no vieron ninguna imagen. Esto es prohibido totalmente en las Escrituras, hacerse imagen o estatua como un representante o como que si Yahweh fuera un ser humano. Entonces vemos ahí que esto es lo que significa, dice, representado como un tipo viril, barbado, enérgico y majestuoso.
sentado en un trono con una hoz de rayos en la mano derecha. Los habitantes de Listra creyeron que Bernaba era Júpiter, disfrazado pues en la mitología griega común que los dioses bajaran a la tierra en forma de hombres. Eso está en Hechos capítulo 14 y en el Pasuquín 12. Ahí dice, y en última cita significa imagen caída del cielo. Los libros apócrifos de los macabeos narran los intentos de Antíoco Epifanes de imponer el culto a Zeus olímpico a los judíos, dedicándoles el templo de Jerusalén, fue la causa del levantamiento del pueblo. Aquí nos damos cuenta de esto muy precioso, que las escrituras nos enseñan. He tratado de poder ir dando a conocer de qué se trata este gran misterio del Imperio Romano, la cual la doctrina o el fundamento es el cristianismo, que es la religión que tienen ellos como fundamento establecido. Dice, la palabra Dios viene de la mitología griega Zeus. El apóstol Pablo, el apóstol Shaul, el Yahweh le da la revelación, alerta, convertidos al Adón Yeshua, que muy pronto se manifestaría ese poder mundial, satánico, que hasta este tiempo ha avanzado de una manera tremenda y que ha logrado confundir a la mayoría de las naciones. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y en el Pasuquín 5. ¿No os recordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os hablaba de estas cosas? 2:8. Entonces se hará público aquel inicuo a quien Yeshua matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2:10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, como retribución por no haber recibido la verdad en amor para ser salvos. 2:11. Por esto Yahweh permite que una mentalidad engañosa los alcance para que crean a la mentira. 2:12. A fin de que sean traídos al juicio todos. Nos damos cuenta de la advertencia de Shaul, la preocupación de que cuando él dio este mensaje en Tesalonicenses era un poco de tiempo, que aquí nos damos cuenta que en el año 323 comenzó ese gran poder. Entonces nos damos cuenta cuántos años tiene este poder de estar gobernando al mundo para engañarlos. Como el Eterno Yeshua me ha dado este privilegio, tengo la necesidad y la responsabilidad de poder darles estos mensajes para que puedan abrir sus ojos, para que puedan buscar, puedan leer, porque estos libros que yo estoy dando a conocer son partes en las cuales están en las librerías romanas. Esto tiene una base primordial para poder llevar a este cabo. Dice aquí, le voy a leer algo. Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Veamos Babilonia. Dice, significado, confusión. Se usa varias veces en los profetas en sentido simbólico. El libro de las Revelaciones 13:1 habla de dos Babilonias eclesiásticas, que es el cristianismo apóstata y Babilonia
política, la confederación imperial de la bestia, la forma final del poder mundial de los gentiles. Babilonia eclesiástica es el dominio del papado y propagación del dogma de la Trinidad y la ramera, donde la bestia puede ser el único objeto de adoración. En Revelaciones 17:2, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, haciendo que los que moran en la tierra fuesen intoxicados con el vino de la fornicación. En el 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Nos podemos dar cuenta todo lo que la palabra y la historia hablan para darnos cuenta cómo es. Por eso es que es imposible. Cuando una persona le habla a alguien de Yeshua, lo ignora totalmente. Cuando se habla de Yahweh, también no puede la gente acaparar y poderse informar para poder crecer en el conocimiento. Recordemos que todo lo que el Eterno Yahweh nos da a través de la palabra es para llenarnos de gozo, de sabiduría, para poder despertar y tener aquellos ojos espirituales, oídos espirituales, para poder escuchar la palabra y poder hacer decisiones verdaderas, de poder escapar de estos grandes poderes mundiales que gobiernan en las naciones y que en realidad es algo terrible. Y nosotros hemos salido de ahí por infinita misericordia y tenemos este compromiso, no que lo escojamos para poder estar insultando. Esto no se trata de eso, ni de estar haciendo cosas o diciendo cosas que no tienen sentido. Todo esto es una verdad muy preciosa. También quiero decirles algo en esta lectura. Dice: pregúntense a quién sirven, si al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único que tiene inmortalidad, o a los demonios. Esta bestia viene a formar parte del sello de la bestia, o es decir, la otra cabeza, formando el número del hombre, que es 666, los 3 poderes en un solo poder. Estos 3 seises simbolizan toda la teología, sabiduría humana de todos los siglos. El Eterno nos concede poder comprender que todo lo que el ser humano ha tratado de hacer no tiene valor alguno delante de todo el Todopoderoso. Vamos, un Salmo 62:9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente, una balanza será menos que nada. Eso es precisamente que se trata de la teología y toda la sabiduría humana que está entrometida y está totalmente organizada para poder destruir al ser humano en su modo de ser y de pensar. Entonces aquí nos damos cuenta que los 3 poderes que demuestran la Trinidad son teológicos, son fundamentos humanos. Por eso es 666. El número 6 representa falta, representa sabiduría humana, pero el número 7 representa todo el poder. El poder romano ha querido ser 7, pero es 6 porque está en teología y en sabiduría de hombre. Bendito es el nombre poderoso del Eterno Yeshua. Esperando que les guste este estudio. Bendiciones para los que lo leen, y que el Eterno Yeshua tenga piedad y misericordia de todos nosotros y el ministerio que tenemos. Amén.